pueblo es un pueblo muy pequeño. Es un pueblo pequeño, pero está al lado de la ciudad. Y entonces construyeron un montón de casas de esas adosadas y mucha gente de la ciudad se vino a vivir. La gente que vino de la ciudad a vivir al pueblo, pues no se relacionaba demasiado con la gente del pueblo. Se quedaban en sus casas, cogían el coche para ir a trabajar, compraban en los grandes hipermercados y no en las tiendas del pueblo. Pero había un hombre que era el más raro de todos los que vinieron de fuera. No salía nunca de casa. Ni paseaba, ni iba a comprar el periódico. Le traían la compra hasta la puerta de casa, abría y la metía. Por eso, cuando después de 2 años de estar viviendo, lo vimos que estaba en su jardín con una libreta apuntando, mirando hacia adelante y murmurando, pues nos llamó la atención. Toda la gente del pueblo fuimos a mirarlo. ¿Qué está haciendo? Yo qué sé. Pero siguió durante 2 horas. Y la gente mayor se fue cansando. Pero los niños nos daban una curiosidad y sorteamos a ver quién se acercaba y le preguntaba, tira, pita, pita, pita. Me tocó a mí. Y me fui acercando lentamente, y cuando estaba justo a su altura y le iba a preguntar... La línea recta es la mejor manera de llegar más rápidamente de un lado a otro en el mundo. Si quiero dar la vuelta al mundo en línea recta para volver otra vez a mi casa, tengo que ir derecho, derecho. Y justo enfrente tengo una casa. Necesitaré una escalera para subir al tejado y luego otra escalera para bajar. Pero para pasar la primera escalera, pues si me encuentro otra casa, necesitaré a alguien que me ayude con una grúa para pasar la primera escalera. Y claro, si me encuentro con otra casa, necesitaré que alguien pase la primera grúa para pasar la primera escalera para la segunda casa. Así que necesitaré 2 grúas, 2 escaleras y claro, 2 conductores y un camión para que lleve comida y las tiendas de campaña que tendremos que dormir para mientras nos vamos encontrando casas. A ver, 2 grúas, un camión, 2 conductores, 2 escaleras... Pero claro, después llegaré al río y como no me podré desviar, tendré que coger un puente, bueno, un camión puente, de hecho que se hace puente. Y entonces necesitaré una grúa muy grande para que desde el principio pase en el camión puente. A ver, una grúa pequeña no, una grúa muy grande y una grúa pequeña y un conductor del camión puente y otro camión, 2 camiones para la comida y 2 camiones, pero luego llegaré a un sitio donde me encontraré con el mar y entonces necesitaré un barco. Entonces 2 grúas muy grandes, un barco, un camión grúa, 3 camiones para llevar la comida de la tienda de campaña y los conductores. El hombre tiró la libreta y salió andando. Y justo cuando pensábamos que se iba a dar justo con la casa de enfrente, giró a la izquierda y siguió caminando. Y ya no lo he vuelto a ver. Pero cuando voy al pueblo cada vez pregunto, ¿qué? ¿Ha vuelto el de la línea recta? Me dicen, todavía no. Y espero verlo un día venir por el lado de la derecha, que se acerque y que me diga, Carles, la línea recta es una tontería. A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde se dio la orden de abandonar el barco. No había sido de repente, pero ahora, después de días y días, la nave estaba aprisionada por miles de toneladas de hielo que iban penetrando el casco. Lo levantaron y lo dejaron en el aire. Los marineros rápidamente, siguiendo las órdenes previstas, bajaron cajas y sacos. Los conductores de los perros pusieron una vela desde el pañol hasta el hielo y por allí los deslizaron. Los perros por primera vez ni ladraron ni mordieron, como si supieran el peligro que estaban sufriendo. 1 hora después se había bajado todo del barco. Era el 27 de octubre de 1915. Arriba el cielo estaba despejado. Corría un ligero viento del sur y hacía unos agradables 23 grados bajo cero. 1 hora después de haber bajado todo, el barco comenzó a hundirse. El barco era el Endurance. Los marineros, situados a 1200 kilómetros de cualquier lugar habitado, en medio del mar helado de Weddell, lejos, en medio de la nada.
Vale. Ya sé que toco. No hace falta que toques una canción triste. Ya sé, te extraña, ¿no? ¿Por qué cuento esto? Seguro que os extraña, pero ¿qué hace uno de Logroño contando esta historia del Ártico aquí, al lado del Ebro? Es que necesito explicarlo, porque si no luego no van a entender el por qué cuento esto. Veréis, yo tenía una tía que se marchó inmigrante a Francia, por dinero, o sea, no por gusto, ¿sabes? Y todos los años, el 3 y el 4 de enero, pues nos mandaba un paquete lleno de regalos. Dentro ponía ropa, juguetes, caramelos, bombones, libros. Para nosotros era, en realidad, cuando llegaba el paquete, mejor que los Reyes Magos, ¿sabes? Y peleábamos ahí por los regalos. Bueno, los padres también, ¿sabes? Ahí peleábamos por quedarnos con lo mejor. Y yo, como era el pequeño, pues siempre me tocaba lo que los demás no querían. Aquel año llegó el 3 de enero. Y nos abalanzamos sobre el paquete y empezamos a sacar todas las cosas. Y a mí me tocó un libro, que es lo que nadie quería, porque era en francés y no sabíamos francés. Pero bueno, yo me quedé con mi tesoro y miré el libro y se titulaba Las exploraciones polares. Y empecé a pasar las páginas y se veía exploraciones al Polo Norte, exploraciones al Polo Sur, todos marineros serios, de la Armada Real, noruega o inglesa, todos con gorras muy serias. Pero en medio del libro había una foto de una tripulación completamente rara, con sombreros completamente diferentes y, a diferencia de las otras fotos, sonriendo. Yo miré y lo único que entendí era Endurance, Shackleton. Pero las fotos me encantaron. De pronto me imaginé ahí en medio del hielo. Bueno, el caso es que me fui a dormir. Cuando me desperté el día 4 de enero, había estado nevando toda la noche y hacía menos 23 grados bajo cero. Me asomé a la ventana y justo detrás de nuestra casa, que era al final, porque entonces vivía en Albacete, ¿sabes? Y estaba construyendo casas y detrás no había nada, bueno, un montón, ¿sabes? Muchos montones así de escombros de las construcciones de las casas. Y normalmente en verano jugábamos a subirnos al primero de los montones, que medía como 1 metro, y 1 metro entre montón y montón. Y jugábamos a saltar al siguiente montón y al siguiente, y ganaba el que primero lo conseguía. Pero ahora, con lo que había caído de nieve, todos los montones se habían convertido en una meseta de hielo. Y no sé por qué, mirando el libro, mirando aquel paisaje, sentí la necesidad de irme a explorar. Así que me puse los guantes, me abrigué y abrí la puerta y salí. Mi madre me dijo, ¿a dónde vas? Me voy a la calle. Carles, que ahí fuera hace mucho frío. Pero yo no hice caso. Bajé las escaleras y me enfrenté a aquellos montones. El problema es que no se distinguía dónde estaba cada uno de los montones. Pero me subí al primero. Y por primera vez en mi vida, con 13 años, me puse a mirar lo que había a mi alrededor. Miré dónde el viento levantaba una brina de hierba, o donde se movía un paquete viejo de patatas fritas, algo que me indicara dónde estaba el siguiente de los montones. Y cuando estuve preparado, salté 1 vez, salté 2 veces, salté 3 veces, salté 4... La 4ª vez me hundí hasta el cuello y salí helado pensando lo que me iba a decir mi madre, pero contento, porque por primera vez me había atrevido a hacer algo de riesgo. Salí acalorado, helado pero acalorado, no sé si me entendéis, con una alegría en el cuerpo. Por eso lo de Shackleton, ¿sabes? Desde entonces pues, aprendí francés para poder leer el libro, ¿sabes? Y empecé a leer todo lo que encontraba de Shackleton en todos los lugares. ¡Todo es posible! Era el comienzo de siglo, 1900. Todo parecía posible. Los inventos. Se había construido la Torre Eiffel. Percy había llegado en 1909 al Polo Norte y Amundsen en 1911 al Polo Sur.
Se luchaba por los derechos sindicales y el voto femenino. Todo iba a cambiar. Se estaba descubriendo cada rincón de la Tierra. Bueno, se habían descubierto todos. Bueno, todos no. Todos no. Quedaba un lugar. La Antártida. Aunque se había descubierto el Polo Sur, nadie sabía exactamente lo que había en el centro de la Antártida. Nadie la había cruzado. Así que Shackleton preparó la gran expedición transoceánica transantártica. Puso un anuncio en el periódico. Se buscan personas para un viaje peligroso. Se aseguran largas horas de oscuridad, frío intenso, sueldo exiguo, regreso incierto. Se presentaron 5.000 personas para 27 que eran la tripulación. ¿Cómo seleccionar? ¿Cómo seleccionar 27 entre 5.000? ¿Qué criterio aplicamos? Bueno, pues el criterio era, no hay criterio. Shackleton se sentó en una mesa y fue recibiendo a todos. Y fue eligiendo a aquellos más raros y extraños. A uno porque cantaba ópera de forma maravillosa. A otro porque contaba las mejores historias que te puedes imaginar de sus aventuras por el mundo. A otro porque había soñado con la expedición. Y así, con gente rara y curiosa, construyó su tripulación. Y un día, a primeros de abril de 1914, comenzaron su viaje. Desde el puerto de Plymouth hasta Buenos Aires. En Buenos Aires cargaron alimentos, 54 perros venidos desde Canadá, especialistas en dar por el hielo. Y cuando todo estuvo preparado, salieron hacia la Antártida, a Georgia del Sur, el último lugar habitado antes de la Antártida. Había 3 estaciones balleneras de los noruegos, y allí practicaron con los trineos y avanzaron hacia el Polo Sur. Los capitanes balleneros les dijeron que no lo hiciera, que era el invierno más frío de todo el siglo. Pero Shackleton contestó, bueno, en la Antártida siempre hace frío. Y siguieron avanzando. Al principio, rápido, 14 nudos. Luego un poco más lentos, 12 nudos, hasta que encontraron el mar de Weddell. El mar de Weddell es como 4 veces España, una superficie de hielo que en verano se resquebraja y se puede avanzar sobre ella, y en invierno se cierra, y que se mueve como las agujas del reloj. Bueno, eso si el viento es normal. Si el viento viene del norte, pues a veces en dirección contraria. Era verano, porque, claro, sabéis, ¿no?, que allá abajo el verano es al revés, ¿no? Eso lo sabéis en geografía, lo habéis estudiado. Entonces, avanzaron a finales del mes de octubre rápidamente, pero poco a poco iban cada vez más despacio. Los icebergs que se encontraban estaban cada vez más próximos y siguieron avanzando. A veces tenían que parar y abrir una pequeña vía de agua con unos palos de hierro, pero seguían avanzando. Todo el mes de diciembre siguieron avanzando, hasta que el día 15 de enero el barco se quedó congelado, parado como una almendra en una barra de chocolate. A mediados de abril comenzaría la noche polar, el invierno. La noche polar eran 2 meses de oscuridad total, con menos 50 grados. Algunas tripulaciones que se habían quedado enganchadas en el hielo se habían vuelto locos. Y el tiempo iba pasando, y el hielo no se abría. Con lo sencillo que parecía, era haber atravesado el mar de Weddell, llegar a la tierra firme de la Antártida y luego cruzarla. Y ahora estaban a más de 500 kilómetros de tierra firme. Pero no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Shackleton lo tenía todo previsto, el plan B. No pasa nada. Solamente hay que esperar a que se abra de nuevo el hielo en verano y pasaremos aquí el invierno. Tenemos comida suficiente. Prepararon el barco adecuadamente. Pasaron todos los camarotes a la popa y allí montaron una gran estufa. Le llamaron el Hotel Ritz. Y todos los días había actividades como si fuera un crucero de placer.
Los lunes, conferencias científicas. Alguien explicaba alguna cosa sobre el hielo, sobre las nubes. El martes, concurso de cocina. Los miércoles se leía algún libro de las novedades que habían llevado. Los jueves, alguien contaba una de sus aventuras. Los viernes había música. Y los sábados, baile. Al principio bien. Pero solamente se sabían 5 canciones. Habían llevado un acordeón, un violín y una flauta. Pero 5 canciones, una y otra vez, una y otra vez. ¡Vale! No hay quien lo ande. Menos mal que los domingos pues tenían un gramófono y ponían discos. Durante los primeros 15 días. Porque al hacer el pedido se habían equivocado y habían pedido solo agujas. Y les habían entregado 10.000 agujas para coser velas y 10 agujas de gramófono. Y llegó la noche polar. Y todo se hizo oscuridad. Pero con este programa de actividades fueron pasando los días. Cuando salía luna llena y el cielo estaba despejado, pues incluso salían a jugar al fútbol. O cogían una cuerda, se ataban con la cuerda y daban vueltas al barco. El paseo de la locura le llamaban, para no volverse loco. Y por fin empezó el verano. De nuevo salió la luz. Y todos esperaron, bueno, ahora sí se va a abrir el hielo y saldremos, seguro. Bueno, decía Shackleton, vamos a tomárnoslo con calma, no hay que ser demasiado confiados, ¿eh? Porque si no nos va a pasar como el ratón. Porque Shackleton siempre contaba esta historia, ¿sabes? Hay que ser aventurero, pero ser prudente también, ¿sabes? Había un ratón que vivía en una cocina y en la cocina había un gato gordo. Y el ratón tenía miedo al gato y entonces siempre iba corriendo ¡yum! Por las esquinas. Pero un día el ratón se encontró una botella de cerveza abierta y se bebió toda la cerveza. Y claro, con la cerveza, ¿sabes?, en el cuerpo, pues salió en medio de la cocina y dijo, a ver, ¿dónde está ese gato? Shackleton siempre decía, no hay que ser como el ratón, ¿eh? A ver si no vamos a confiar demasiado. Y siguieron esperando. Y siguieron esperando. Y siguieron esperando. A finales de septiembre, uno de los témpanos de hielo que tenía atravesado el barco pasó por la madera, entrando una vía de agua. Y comenzaron a achicar y achicar y achicar y achicar, con la última esperanza de que podrían cerrarla y se abriría el hielo. Hasta el día 27 de octubre. Hay que abandonar el barco. Se encontraron en medio del hielo. El barco hundiéndose. 3 botes salvavidas que no servían para nada porque no había agua. ¿Y ahora? No pasa nada. El plan C. Shackleton tenía el plan C. No ocurre nada. Nada. Tenemos que comenzar a caminar hasta encontrar una vía de agua y poder echar a los botes. Y llegaremos a la isla de Paulet, donde hay una estación ballenera abandonada, pero que hay comida y que de vez en cuando pasa algún barco. Es sencillo, ¿no? Fácil. El único problema es que está a 800 kilómetros. Pero bueno, en el camino encontraremos el mar abierto. Pero no se podía llevar demasiado peso. Así que solamente las cosas más necesarias. Dejaron abandonadas estufas. Shackleton, en un gesto ampuloso, sacó su pitillera de oro y su encendedor de oro. Encendió un cigarro y luego tiró la pitillera y el encendedor. Y después algunas monedas, soberanos de oro. Y poco a poco los marineros fueron tirando sus pertenencias, sus memorias. Fueron tirando relojes, fueron tirando plumas, fueron tirando cuadernos. Hasta que todo estuvo lleno de lo que había sido su vida. Y con lo mínimo, a las 5 de la mañana, comenzaron su travesía. ¿Sabes? A las 5 de la mañana, justo,
justo en un mes de octubre, me escapé de casa. No está bien escaparse de casa, ya os lo digo, no está bien. Mis padres eran maravillosos, pero entonces, como os he dicho, vivíamos en Albacete, que era un pueblo. Yo había nacido en Valencia y para mí Valencia era el mar, era una ciudad grande. Y mi padre, que trabajaba de maestro de obras, lo habían destinado de Albacete a Alcoy, que era un pueblo más pequeño todavía en medio de las montañas de Alicante. Y yo le dije a mi padre, yo no me voy. Y mi padre me dijo, mientras vivas en esta casa hará lo que yo te diga. Hasta ahí hemos llegado. ¿Sabes? Cuando eres adolescente o preadolescente, pues todo el mundo te manda, todo el mundo te dice lo que tienes que hacer. Todo el mundo te dice, a ver, ¿qué vas a ser de mayor? Yo qué sé lo que voy a ser de mayor. A ver, ya tienes novia. Yo qué sé de novia. Ni siquiera yo sé lo que quiero. ¿Cómo voy a responder a la gente? Afortunadamente, yo tenía a Shackleton, ¿sabes? Y en uno de los libros que leí cuando tenía 16 años ponía, está en la condición humana salir a explorar, a buscar tu propio futuro. El verdadero fracaso es no intentarlo. Y para alguien que no sabe lo que es su futuro, pues está muy bien que alguien te diga, no pasa nada aunque fracases, lo que hay que hacer es intentarlo. Así que dije, pues lo voy a intentar. Les dejé una nota a mis padres, me hice una pequeña mochila y salí, dejando atrás mi pasado y la comodidad del hogar. Bueno, a los 5 días había ido a Valencia. Tonto no soy, mis padres tenían una casa y yo había cogido las llaves, ¿sabes? La aventura está bien, pero tampoco... Y una tía mía me pilló, ¿sabes? Y me cogió de la oreja y me llevó a su casa y me hizo llamar a mí, porque no había teléfonos móviles entonces, me hizo llamar a mi madre y mi madre me dijo, pues tienes que volver. Y yo le dije, es que he buscado un trabajo y he firmado un contrato y no me dejan, ¿sabes? Lo del trabajo era verdad, lo de que no me dejaban era mentira, ¿sabes? Y empecé a trabajar, ¿sabéis dónde? En una agencia de viajes. Me acuerdo todavía del examen que me pusieron. Llegué y me dijeron, escribe Washington. Y yo lo escribí, me dijeron, contratado. Dije, ¿y eso? Los 3 anteriores lo han escrito con G. Y así comencé mi propia aventura. Como aquellos hombres que estuvieron y andando, tirando 5 hombres de cada uno de los botes. Y los trineos cargados de alimentos, de la estufa y las tiendas de campaña, tirados por los perros y empujados por otros hombres. Y avanzaron hacia su destino, la isla Paulet. Bueno, avanzaron en 15 días 7 kilómetros. No, porque la gente se imagina que el hielo es como en las películas, ¿no? Así de patinaje. Pero no. El hielo en la Antártida se hace de las crestas de los icebergs que van chocando y se van levantando. Y entonces encuentras pequeñas montañas grandes, a veces agujeros, está el hielo quebradizo y tienes que ir a veces con el piolet abriéndote camino para poder pasar. Una tortura. Y además se dieron cuenta al mirar la posición con el sextante y el reloj de que el propio movimiento de la placa de hielo los había llevado 55 kilómetros. Y dijeron, pues nada, que nos lleve. Y montaron un campamento. Nació así el campamento Océano, a 7 kilómetros del barco, lo cual vino bien para ir y rescatar algunas cosas. Y la vida transcurría. La temperatura había subido una barbaridad. Ahora hacía un tiempo agradable, menos 2 grados, ¿sabes? Incluso por la noche sudaban tanto con la temperatura corporal que se encontraban cuando se despertaban en un charco de agua. Y la vida transcurría. Había 2 problemas. Uno, la limpieza. Había algunos que por la mañana salían al hielo y se lavaban la cara. Había otros que ni eso. Decían que la mierda protege mucho de las enfermedades. Y luego la comida. Tenían comida desecada y latas, pero no sabían lo que les deparaba el futuro. Así que comían de lo que había en el medio. ¿Y qué hay en medio del hielo? Más hielo. Y encima del más hielo, focas. Pero claro, había que cazar las focas. Y aunque tenían una escopeta, había que guardar los cartuchos por si acaso. Así que había que ir con un piolet, un pico de alpinista, acercarse lentamente a la foca, muy lentamente, y cuando estabas justo encima, ¡zas!, le dabas en la cabeza. Sí, es un poco así, ¿sabes? Había algunos que no querían hacerlo.
al principio. Luego, cuando tenían hambre, todo el mundo se dedicó a matar focas. Y entonces la dieta empezó a ser carne de foca, grasa de foca para la sopa, carne de foca, grasa de sopa, carne de foca. Pero estaban bien y el tiempo empezó a pasar. Y esperaron que se abriera el invierno, que llegara de nuevo la ruptura del hielo y encontrar una vía para lanzar los botes. Pero un día, el capitán, cuando midió la posición, se dio cuenta de que una corriente del norte les había llevado 25 kilómetros hacia atrás. Y decidieron hacer otro intento. Volvieron a cargar todas las cosas en el trineo. Y empujando de nuevo, volvieron a avanzar. Avanzaron, 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 avanzaron. Tirando de los botes, empujando los trineos. En 7 días, 14 kilómetros. Decidieron parar. Era agotador. Esperemos, el hielo se va a abrir. Nació así el campamento Paciencia. Aprovecharon para volver con los perros a coger algunas cosas más del barco y luego cuando volvieron no tenían suficiente comida para los perros. Se comieron a los perros. Eso fue lo peor, porque Shackleton había decidido que cada marinero cuidara a un par de perros y eran como parte de su familia. Imagínate comerte a tu hermano. No es para reírse. A veces es mejor pararse. Parece una contradicción, ¿no?, con lo que estoy diciendo de la aventura, la aventura. Pero para la aventura también hay que pensar las cosas y decir, bueno, vamos a ver, vamos a pararnos y vamos a decidir qué hacemos, ¿eh? ¿Sabéis? En Las Mil y Una Noches hay una historia de un hombre que le dice a su jefe que va a ir al mercado a comprar. Y el jefe le dice, ale, ala. Entonces el hombre se va en la ciudad de Bagdad al mercado central. Y allí cuando va a comprar ve a la muerte. Y la muerte le hace... Y el hombre, asustado de que la muerte lo amenace, sale corriendo a casa y le dice a su amo que le deje un caballo para huir a la ciudad de Basora. Y el amo le dice, claro, coge el caballo. Entonces el muchacho coge el caballo y se va corriendo a 800 kilómetros a la ciudad de Basora. Pero luego el amo en casa piensa, ¿por qué la muerte ha amenazado a mi criado? Voy a hablar con la muerte. Así que se va al mercado. Mira hasta que encuentra a la muerte. Se acerca y le dice, oye, muerte, ¿por qué has amenazado a mi criado? Y la muerte le dice, no, si no era una amenaza, era un gesto de sorpresa, porque esta noche me lo tenía que llevar de la ciudad de Basora. A veces es mejor quedarse donde estás. A veces es mejor pararse y tener paciencia. Pero el tiempo iba pasando. Ya era primeros de marzo y el invierno era mediados de abril. Los días se iban haciendo más cortos y el frío más intenso. ¿Qué pasa si llega el invierno? En medio del hielo, cuando las focas se marchen. Menos 50 grados. Y llegó abril y el hielo seguía sin abrirse. El 2 de abril se abrió una pequeña vía. Alrededor de donde estaba el campamento, 180 metros, se fue abriendo una pequeña vía, pero insuficiente para tirar los botes. El 3 de abril la vía se ha abierto un poco, pero detrás todo niebla. No sabían si cuando lanzaran el bote podrían encontrar otro lugar. A lo mejor no había nada. El 6 de abril escucharon: ¡lanzad los botes! Y lanzaron los botes sin saber lo que iban a encontrar delante, dejando atrás la seguridad del hielo, arriesgándose. Es que tengo que contarlo esto, porque si no la gente no entiende. Veréis.
un mes de abril de 2003 me marché del trabajo. Yo tenía un buen trabajo, era funcionario. Me pagaban todos los meses un salario, pero era como estar en un témpano de hielo, todos los días iguales, muriendo cada día un poquito. Así que decidí irme y lanzarme. Me dijeron, pero pide una excedencia. Y dije, no, porque no quiero volver. Me acuerdo que mi jefe, cuando me marchaba, me dijo, Carles, ahí fuera hace mucho frío. Dije, mira, como mi madre, pensé. Y me lancé. Me lancé en un bote y delante la niebla. Me lancé a ser actor. ¿Me entiendes por qué es importante? Como aquellos hombres que en los botes comenzaron a navegar y navegar. Bueno, al principio era un desastre, porque llevaban tanto tiempo sin remar que se golpeaban unos a otros o golpeaban con el hielo, no encontraban la posición, pero estaban donde querían, en medio de los botes. Y delante, aunque hubiera niebla, probablemente estaba la salida. Y empezaron a remar cada vez más armónicos, cada vez más armónicos, cada vez más armónicos. Se dieron cuenta de que con las prisas no habían cargado agua. Sí, estaban rodeados de hielo, pero claro, había que encender las estufas para derretirlo. Y avanzaron con tormentas todos los días sin poder calcular su posición. En medio de la niebla notaron que de pronto las olas les pasaban por los lados y supieron que estaban justo en el mar abierto. Y siguieron navegando, y siguieron navegando. El día 10 de abril se abrió el cielo y pudieron calcular con el sextante y el reloj que estaban aproximadamente a unos 400 kilómetros de la isla Elefante, o era la isla Clarence. Pero allí vamos. Y remaron. Volvió a cerrarse. Y remaron. El 16, delante de ellos, vieron unos acantilados. Una isla. Por fin, dijeron. Se alegraron. Bueno, durante un rato. Porque en este viaje nada era sencillo. Eran unos acantilados, pero debajo había unos arrecifes. Los barcos iban derechos por la corriente a romper en los bajíos. Y justo en el último momento vieron como una ensenada por donde entraron, como un hilo a través del ojo de una aguja. Y allí, después de 492 días, volvieron a pisar tierra firme. Era una playa de rocas y los hombres se lanzaron sobre las rocas. Algunos se tumbaron, otros se ponían las piedras en la cabeza, otros cogían las piedras y las guardaban, otros las metían en la boca para ver que eran de verdad. Y por fin estaban en tierra firme. Pero era una franja de unos 300 metros, ¿sabes? Y de 1,5 kilómetros de largo y con un viento de 120 kilómetros por hora. Con ese viento se levantaban las piedrecillas que te estaban golpeando constantemente. Y a punto de llegar el invierno, pues no era el mejor sitio. Así que reunidos, decidieron que había que tomar una decisión. Alguien tiene que ir a pedir ayuda. Uno levantó la mano voluntario. El más joven, Percy. Bueno, en realidad no os he contado que Percy era el número 28. Es decir, veréis, cuando estaban en Buenos Aires, se colaron 2 polizones. Uno era una gata, la señora Chippy. Y el otro, un muchacho de 18 años que había pedido entrar en la tripulación y como era muy joven le dijeron que no. Y se escondió detrás de unos barriles de azúcar. Cuando lo descubrieron, lo llevaron ante Shackleton y este le dijo: tú sabes que si nos quedamos prisioneros en el hielo, al primero que nos comemos es al polizón. Y el muchacho contestó: pues espero estar sabroso. Ante esta respuesta lo contrató inmediatamente. Era tan loco como el resto. Aquel muchacho se ofreció el primero y dijeron que no. Shackleton decidió 5 hombres junto a él. Cogieron el bote más grande, 6 metros. El problema es a dónde ir. ¿A dónde ir? ¿A Chile y Argentina? 800 kilómetros. Pero el peor mar del mundo, con olas de hasta 30 metros de altura, arrecifes constantes y témpanos de hielo por cualquier lugar. La otra posibilidad, Georgia del Sur. Ahí las olas solamente llegan a 20 metros, 1.200 kilómetros. Es una locura. Es una locura, dijeron, es imposible.
Shackleton dijo, un momento. No lo ha hecho nadie. Pero imposible no es. Así que prepararon ese bote. Levantaron las amarraduras, es decir, los lados. Pusieron lastre en el fondo. Pusieron una de las lonas de las velas para protegerlo del agua. Y añadiéndole una vela nueva, así salieron 6 hombres a un viaje imposible. Bueno, imposible no, que no lo había hecho nadie. Y comenzaron su aventura. Al principio, con buen tiempo. Pero enseguida comenzaron las tormentas. Por delante, 1200 kilómetros. Ya. Muy bonito. Pero los que se quedaron en la isla, ¿qué? Porque había que esperar, ¿sabes? 22 personas en la isla. Con ese viento y con esa temperatura. Rápidamente prepararon unos muros de piedra y los 2 botes los pusieron inversos como si fuera una cabaña. Recubrieron todo con lona para que no entrara el viento. Y allí hacían la vida. Dormían sobre las tablas de remar o en unas hamacas y allí pasaban el tiempo. La estufa justo en el centro protegida. El problema era hacer las cosas básicas. Por ejemplo, por la noche, salir a mear. Con oscuridad total, ¿sabes? Con piedrecillas golpeándote todo el rato. Así que se les ocurrió coger una lata de gasóleo de 15 litros y ponerle una señal. El último que la pasara tenía que ir a vaciarla. Y entonces había gente que se pasaba toda la noche aguantando. Otros iban con mucho silencio hasta que se pasaba la raya, pero no decían nada. Y luego la comida. La comida siempre era el problema. Uno de los marineros escribió en su diario: queremos que nos sobrealimenten. Queremos que nos sobrealimenten mucho, que nos den de comer con una cuchara de madera como a los niños coreanos. Y cuando estemos llenos, que nos den golpecitos con la cuchara en la barriga para que nos entre un poquito más. Queremos que nos sobrealimenten con gachas de azúcar, pastel de nata y crema, con cosas dulces hasta reventar. Y cualquier persona que nos hable de carne, la mataremos. En el solsticio de verano, en junio, hicieron un concurso, ¿no? ¿Qué será lo primero que te comerás cuando volvamos a la civilización? Ganó el pastel de nata y crema. Aunque hubo gente rara que pidió unos huevos revueltos. Y el tiempo iba pasando. Nadie dudaba de que Shackleton volvería. Se hacían apuestas. Los más optimistas decían: a finales de junio estaremos en tierra firme. Los más pesimistas, a finales de julio seguro. Y el tiempo fue pasando. Por si acaso llegaban las nieblas y no los veían, pusieron una bandera en lo alto de la isla. Un abrigo rojo viejo que tenía uno de los marineros. Y el tiempo fue pasando. Mientras tanto, en el barco, aquellos 6 marineros seguían navegando y navegando, enfrentándose a tormentas. Cuando salía un poco de sol, iban calculando con el sextante y el reloj la posición. A veces se iban acercando a su destino y a veces se iban retrasando. Y fueron avanzando. Y fueron avanzando. Y fueron avanzando. El 5 de mayo se abrió el sol y pudieron calcular que estaban a unos 120 kilómetros. Se volvió a tapar y de nuevo una tormenta. Las tormentas provocaban que siempre estuvieran húmedos. Se habían llevado los mejores abrigos hechos de piel de foca, pero con el frotamiento con las piedras se iba soltando el pelo y se mezcló con el agua. Y casi ya no podían beber. Y fueron avanzando. El 6 de mayo, Shackleton se levantó para hacer su guardia y cuando la niebla se abrió, vio delante unos picos. La isla Elefante. Despertó a sus compañeros y se levantaron todos. Pero no mostraron alegría, solamente se dieron la mano como quien sabe que ha hecho una tarea difícil. Y poco a poco, la barca, esta vez sin contratiempos, llegó a la playa de Georgia del Sur. Que no es fácil, que no.
Nada es fácil, chicos, nada es fácil. Sí, había llegado a Georgia del Sur, pero al sur de Georgia del Sur, ¿sabes? Y las estaciones balleneras estaban en el norte. El timón del barco estaba roto. ¿Qué se podía hacer? No tenían alimentos, el frío cada vez era más intenso. Cruzar la isla. 39 kilómetros. Sencillo, con la dificultad de que había que subir desde el nivel del mar a 2.500 kilómetros y luego bajar por un camino imposible. Bueno, no lo había hecho nadie antes, pero imposible. Así que Shackleton y 2 marineros, a las 4 de la mañana del día 19 de mayo, comenzaron a subir. Y subieron rápidamente. A las 12 de la mañana habían llegado a los 2.500 metros y allí vieron una bajada. Comenzaron a bajar rápidamente pensando que a mitad de tarde estarían en una de las estaciones balleneras. Cuando de pronto se abrió la niebla, vieron que era un acantilado. Tuvieron que volver a subir y buscar otro camino. Cayó la noche y en una pequeña cueva en medio del hielo estuvieron durmiendo con turnos de media hora para no dormirse y congelarse, despertándose constantemente. A las 6 de la mañana, cuando Shackleton se despertó y salió, escuchó un sonido metálico, el de una factoría ballenera. Si era verdad y no era su imaginación, a las 7 volvería a sonar cuando entraran los trabajadores. Despertó a sus amigos y se quedaron todos esperando en medio del hielo, hasta que a las 7... Rápidamente buscaron un camino para bajar, pero era una pendiente inclinada y al fondo niebla. Es mejor tomar seguridades. Shackleton hizo que todos se ataran con una cuerda, los 3 juntos. Y cuando el último estuvo atado, Shackleton le dio una patada en el culo y rodaron por aquella pendiente sin saber si al final encontrarían un acantilado o un camino. Pero era la única manera de poder salvar la vida. Y rodando. Al final, una pequeña pendiente hacia arriba les paró del precipicio. Bajaron. A mitad de tarde llegaron a la estación ballenera. La gente que los vio se quedó asombrada. Venían desde la montaña. La gente venía del mar. Y luego por la pinta, claro. Llevaban las uñas largas, llevaban los pelos enredados, la barba les había crecido, la ropa estaba hecha jirones. Así se dirigieron a la oficina de la estación ballenera y allí el jefe, cuando abrió, les dijo: ¿pero quién diablos sois? El más alto se adelantó y dijo: soy Shackleton. Dicen que por primera vez aquel hombre lo vieron llorar. Pero Shackleton no se quedó quieto. Al día siguiente ya había contratado una goleta, la Emma, para ir a rescatar a sus compañeros. En cuanto salieron del puerto, el motor se estropeó. Después le había pedido al gobierno uruguayo que le dejara un barco, el barco de pesca número 1. Pero en cuanto llegaron al hielo tuvieron que darse la vuelta porque no estaba preparado el barco para entrar en el hielo. Le escribió al gobierno inglés, que era patrocinador de la expedición, para que mandara un barco de ayuda. El gobierno inglés no contestó. Contrató otra goleta, que esta vez perdió las velas. Y al final consiguió que el gobierno chileno le dejara el Yelco, un remolcador viejo, con la promesa de que no lo metería en el hielo. Fue la única promesa que Shackleton no cumplió en su vida, porque lo metió en el hielo una y otra vez, hasta que el 30 de agosto llegó a la bahía de la isla Elefante. Will, el segundo de a bordo, que había salido de la cabaña para arreglar un poco la bandera, vio a lo lejos un barco, y del barco echaban una chalupa. Y delante iba el jefe, como todos le llamaban, Shackleton. Llegaron a la isla y se montaron, y todos volvieron. Después de 685 días de estar perdidos en medio del hielo, volvieron sanos y salvos todos.
que para conseguir hacer las aventuras más difíciles de la vida hay que tener un punto de locura, atreverte y tener buenos compañeros. Como decía Shackleton, jamás arriar la bandera, jamás el último intento. Raúl Jiménez del acordeón. Bueno, veréis, este espectáculo nació de una decisión personal mía, de escribirlo. El texto es mío, como veis está trufado de vivencias propias, todas ciertas por cierto. Y lo curioso es que se estrenó en el año 2020, en enero, y cuando estábamos preparando la gira con apoyo del INAEN, el Instituto Nacional de Teatro, a primeros de marzo, pues llegó la pandemia. Y el espectáculo ha estado parado durante 2 años como una almendra en una barra de chocolate. No podía ser de otra manera tratándose de esta aventura, igual que le estaba contando a los primeros que han llegado, que siempre que hacemos esta actuación ocurre alguna desgracia. No muere nadie, o sea, no, porque no murió nadie en el viaje, pero siempre, o sea, se nos ha caído el escenario, bueno, hemos tenido problemas, por ejemplo, como ayer, por ejemplo, que lo hicimos en el Parque de la Ribera, que nos pusieron una conexión de luz para montar el equipo, pero se olvidaron de traernos las llaves de las sillas, ¿sabes? Hoy, por ejemplo, nos han traído la llave de las sillas, pero se han olvidado de poner la conexión de luz. Ayer fui a una entrevista a la televisión y se cayó un foco. Siempre nos pasan cosas así. Entonces, la única vez que no ha ocurrido nada ha sido una vez en Pradejón, que lo hicimos en la biblioteca, y lo curioso es que cuando terminamos dijimos, no ha pasado nada. O sea, estábamos temerosos, ¿sabes? Y contamos al público y había 28 personas, ¿sabes? Como la tripulación. Dijimos, va a ser que vamos a ser aforo limitado a 28. Ya está. Somos 28 con nosotros dos. ¿Sí? Sí. Pero claro, son 26. Nada, solamente deciros que nos gusta mucho el espectáculo ahora. ¿Por qué? Porque han pasado 2 años que hemos estado un poco como en el barco de Shackleton y pues siempre decíamos en la pandemia que íbamos a aprender muchas cosas y que todo iba a cambiar, pero al final la gente vuelve y a nosotros nos encanta pues transmitir esta idea de que la solidaridad es importante, pero es importante también el fracaso. O sea, la gente estigmatiza el fracaso. Shackleton no consiguió nunca llegar al Polo Sur, nunca. La vez que más cerca estuvo fue a 17 kilómetros, pero se puso muy enfermo uno de sus compañeros y decidió volver. Antepuso la amistad a la gloria. Como decía él, prefiero un ratón vivo rodeado de otros ratones que un león muerto solo. Y bueno, esa idea de que a veces el fracaso también es un proceso de vida, pues nos interesa mucho. Para mí es una obsesión porque hace ya tiempo me enteré que Shackleton murió en su último intento en Georgia del Sur de un ataque al corazón y está enterrado allí, y murió un día 3 de enero, que fue un día que yo recibí por primera vez su libro. Entonces, de alguna forma, para mí me ha marcado constantemente ese deseo de aventura que él tenía y ese deseo siempre de hacerlo acompañado. Espero que os haya gustado. El resultado de esto, yo lo digo siempre, bueno, hemos traído algunos libros por si queréis ver. Este es el más interesante porque tenían Worsley, un fotógrafo que fue haciendo fotografías de la expedición, están las fotos de la expedición, lo cual demuestra que hasta en las mejores historias también hay mentiras, porque la expedición la pagaban los periódicos. Entonces, cuando llegaron se dio cuenta de que con los nervios del rescate, pues no había hecho foto del rescate. Entonces puso como foto del rescate una de cuando el barco salió a hacer la travesía de 1200 kilómetros. Entonces, para que veáis que también en las historias. Pero el resultado de eso ha sido este libro que he escrito. Bueno, veréis, una editorial de Madrid se enteró de que tenía este espectáculo y me escribió y me dijo que tenía unos dibujos maravillosos, que si quería escribir un texto. Yo dije que no, porque lo mío es el teatro, pero me mandó los dibujos y entonces los dibujos eran tan buenos, o sea, increíbles, ¿no? O sea, un texto así, con un dibujo un poco frío, como la Antártida, pero muy bien, me gustan mucho, muy sobrios, que pensé, cualquier cosa que escriba va a pasar desapercibida por estos dibujos tan buenos, por malo que sea.
Y así ha sido. O sea, los dibujos son maravillosos, el texto pues es una... No, que no está mal, vaya, vamos ya por la segunda edición. Solamente para que lo sepáis, que el libro no lo vendo, solamente hago publicidad. Es que me gusta decir la frase de yo aquí he venido a hablar de mi libro. Pues eso es todo, podéis mirar, también tenéis aquí otros libros de Nórdica, Aventuras Polares. Este acaba de salir, es muy curioso, es de un hombre que decidió hacer hace 5 años ir al Polo Norte y al Polo Sur en el mismo año. Es un libro muy curioso de ilustraciones que dice que qué es lo que tienes que llevar para hacer una expedición polar y cómo entrenarte, incluso cómo conseguir dinero, o sea, para la expedición. Merece la pena, es muy divertido. Lo consiguió, lo consiguió. Una locura. Y este libro de Impedimenta, que es un pequeño lujo, El viaje de Shackleton, es un libro ilustrado que a mí me encanta porque está ilustrado con mucho detalle, entonces viene el nombre de todos los marineros, pero no solamente eso, vienen todos los perros. Entonces, si queréis mirarlos, aquí los dejo. Muchas gracias por venir a desafiar este riesgo de viaje peligroso.